Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca les doy la bienvenida a esta su casa. Alcaldesa, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. El día 12 de mayo de 1602 parte del puerto de Nápoles 3 galeras cargadas de tesoros con destinos al puerto de Cartagena. Una vez allí, una gran parte del cargamento es transportado en diferentes carretas hasta Villafranca del Bierzo. Este valiosísimo cargamento fue fletado por orden de don Pedro de Toledo Osorio y Colonna V Marqués de Villafranca. Las galeras napolitanas eran del Alba, San Filippo y Santa Bárbara. Una de ellas, del Alba, transporta en sus bodegas Case 3 de Quadri di Ermiti Sagnanti, número 21, 22 y 23. 3 cajas con cuadros de los ermitaños catalogados. Esta brevísima introducción nos adentra en el fabuloso y apasionante estudio documental sobre la pintura flamenca de finales del siglo XVI, primeros del XVII, y particularmente de la concepción del paisaje del pintor Paul Bril en su estancia en Roma y de sus contemporáneos. Todo esto gracias al profesor de la Universidad de Girona, el señor Joan Bosch Balbona, quien ha redescubierto el tesoro que hoy nos une aquí. Dar gracias de todo corazón a la congregación de las Hermanas Clarisas del Convento de la Anunciada, que sin su cariño y apoyo no sería posible embarcarnos de nuevo, 409 años después, y de la mano de Joan Bosch, en tal empresa de recuperación y puesta en valor de la colección de Paul Bril, Wenzel Gobert, Jacob Franger I, William I van Leland y los ermitaños de Pedro de Toledo, V Marqués de Villafranca. Desde el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, y coincidiendo con la exposición que se lleva a cabo en el Museo del Prado, titulada Roma, Naturaleza e Ideal, Paisaje 1600-1650, donde cabe mencionar la figura del pintor Paul Bril, que hoy nos ocupa aquí, y hasta el 25 de septiembre se expondrán por las calles de la villa reproducciones a tamaño natural de algunas de los maravillosos cuadros que las hermanas clarisas poseen en su convento para acercar con ellas, como ellas bien dicen, el patrimonio villafranquino a todo el mundo. Y sin más, señoras y señores, tengo el honor de presentarle al profesor don Joan Bosch. Bien, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión un poco improvisada, o en fin, finalmente definitivamente improvisada, en que el concejal y el Ayuntamiento de Villafranca pues, se ha animado a organizar, aprovechando que estos días estaba por aquí con algunos amigos villafranquinos que, como siempre, me han recibido con una hospitalidad exquisita y además me han ayudado a ver mejor, a comprender mejor algunas de las cosas que, digamos, desde un punto de vista mucho más frío voy descubriendo, sobre todo en la documentación del Archivo Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda o en los archivos italianos, especialmente en el llamado Archivio di Stato di Roma. De manera que finalmente puedo responder a la pregunta que alguien me hizo la primera vez que aparecí por Villafranca, ¿qué hace un profesor de Gerona estudiando los ermitaños de Villafranca? Ahora puedo decir que los estudia mejor que nadie un profesor de Gerona porque está a medio camino de Roma, de Villafranca y de Sanlúcar de Barrameda. De manera que tal vez no sea la peor opción posible para estudiar este tema. Bien, dado que la idea creo que la buena idea, tal vez dentro de una hora ustedes dirán que fue una idea nefasta del Ayuntamiento de organizar esta sesión, no me ha permitido preparar un guión demasiado definido a propósito de este
magnífico mundo de los marqueses de Villafranca desde el punto de vista artístico, yo tenía la intención de orientar mi presentación hacia el formato de la charla que aparece anunciada en las indicaciones que todos habrán visto distribuidas por la villa. Tal vez el formato de la sala no invite al formato de la a respetar el formato de la charla, pero yo quisiera intentaré exponer algunos argumentos, creo que clave, sobre esta cuestión, sobre la cuestión que nos convoca aquí, y intentaré hacerlo de una forma rápida, aunque soy considerado un profesor lento, de marcha muy lenta, y intentaremos abrir un turno de preguntas y de comentarios para que todo el mundo pueda mostrar las dudas o poner de manifiesto los interrogantes o pedir las especificaciones que quiera sobre las diferentes cuestiones que iremos tratando. Debo decir que, aunque evidentemente el punto de partida son los ermitaños, ya dije a Luisma que me parecía más oportuno, dado que también es el primer contacto que tenemos sobre esta cuestión, tratar de presentar globalmente a los marqueses de Villafranca y a la familia de los Toledo de Villafranca, y tratar de presentar también la ambición, la amplitud, la diversidad y el cosmopolitismo de sus intereses, básicamente artísticos, aunque también culturales, sin pretensión de construir específicamente una reflexión de carácter histórico. Y lo haré comentando brevemente o caracterizando brevemente los puntos más brillantes o los frutos más brillantes, más sabrosos del espeso árbol genealógico de la familia en los siglos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, y indicando las intervenciones, los proyectos, las obras más emblemáticas, tanto documentadas como conservadas, que los Toledo han legado o bien a la historia o bien a Villafranca, o, como veremos al final, a algunos museos europeos que ahora en los que ahora estoy investigando, que creo que guardan aún algunas reliquias, algunos retales de la memoria artística de lo que fue una de las grandes colecciones españolas, unas de las grandes colecciones de arte españolas, digamos, adquiridas a caballo de los siglos XVI y XVII. Evidentemente, debo comenzar diciendo y admitiendo, sin ninguna reserva, que cuando encontré en un archivo romano el contrato que ligaba al quinto marqués de Villafranca, don Pedro de Toledo, con los pintores flamencos Paul Bril, Wenzel Koberger, Jacob Frankert y Willem I van Nieuwland, yo lo desconocía todo de don Pedro de Toledo, y debo reconocer que cuando escribí mi primer artículo sobre los ermitaños, trabajé al principio con una plantilla genealógica para aclararme y no perderme entre dentro de la selva de nombres de la familia Álvarez de Toledo y también Toledo, y de las diferentes consortes y cruces con otras familias importantes del patriciado español de ese momento.
pero evidentemente al encontrar una referencia artística tan importante como el contacto de un noble español con unos pintores flamencos tan importantes en la Roma de ese momento, comencé a interesarme por don Pedro de Toledo y Colonna, porque me intrigó saber quién era, aún antes de saber que los cuadros se habían conservado, o al menos una parte importante de los cuadros se había conservado en Villafranca. En ningún momento pensé que el documento que yo encontraba en Roma tenía relación con una serie de ermitaños conservada en Villafranca, porque las noticias que tenía sobre esa serie de Villafranca lo descartaban. Eran unos cuadros atribuidos a un pintor italiano llamado Giuseppe Serena. Quizás algunos de ustedes recordarán esta ya antigua historia. Yo me interesé inmediatamente, sobre todo por Pedro de Toledo. Quería saber quién era ese personaje que se convirtió en el alma de una operación pictórica tan interesada por la interpretación flamenca de un género novedoso en Italia en ese momento, que era el paisaje, en la modalidad de paisaje animado con escenas sagradas, que estaba en auge en la ciudad de Roma a finales del siglo XVI y en la primera década del siglo XVII. Cuando don Pedro de Toledo encarga las pinturas a Brill, Brill ha terminado pocas semanas antes una serie de ermitaños en paisajes al fresco para decorar el corredor de uno de los corredores de la Basílica de Santa Cecilia in Trastevere en Roma. Es decir, el marqués reproduce un comportamiento a propósito del encargo artístico que ha visto en auge, animado por algunos de los más importantes cardenales de la ciudad. En el caso de Santa Cecilia in Trastevere, en manos del cardenal Sfrondato. Es entonces cuando, localizado el personaje en el universo de la diplomacia y la monarquía hispánica, en fin, caí definitivamente en brazos de don Pedro, porque me sentí atraído por la fuerza evocadora de unos apellidos que sugerían un espeso, un poderoso y un antiguo árbol genealógico, ya que en el caso de don Pedro, si podemos pasar la siguiente, por favor, ya que en el caso de don Pedro, que aparece en la parte alta de este cuadro sinóptico de tipo genealógico, se trataba, como observarán de abajo a arriba, del nieto del segundo marqués de Villafranca, que fue virrey de Nápoles, y del hijo de don García de Toledo, que fue virrey de Cataluña y también virrey de Sicilia, y además fue también capitán general de la mar en el Mediterráneo, y finalmente, por la defunción de su hermano mayor Fadrique, se convirtió en cuarto marqués de la casa berciana. En el árbol, o en esta sinopsis del árbol, he dicho que es un árbol frondoso, imposible de reproducir, de manera que me he limitado a consignar los nombres más destacados. En este árbol verán también que indico la presencia de, en azul, de Vittoria Colonna, la hija de Ascanio I Colonna y de Juana de Aragón, porque el cuarto marqués de Villafranca estaba casado con esta mujer, hija de uno de los patricios romanos más importantes del siglo